Quédate en Aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Pasamos prácticamente el trimestre entero en cuarentena y ahora llegamos a la lección final de cómo interpretar las Escrituras. La invitación que su título nos da es a ir más allá de la interpretación, a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Como les mencioné en uno de los episodios anteriores, la lección para el próximo trimestre se titula Hacer amigos para Dios y su autor es uno de los personajes más representativos de la iglesia, el pastor Mark Finley, quien nos enfocará en el gozo de participar en la misión. Los invito a ponerle el corazón y la mente a este tema que tiene que ver con la razón de ser de nuestro movimiento, la misión evangelizadora. Pero antes de comenzar el nuevo trimestre, es necesario culminar con broche de oro. Y para eso les comparto uno de los pensamientos más poderosos que encontré en el comentario de la lección de esta semana. El objetivo final de la interpretación es seguir la palabra de Dios. ¿Estás listo para llevar la interpretación bíblica del plano de lo teórico a la realidad de la vida práctica? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Aunque no hayamos salido de la cuarentena completamente y todavía tengamos que ver las transmisiones de la escuela sabática, sigue siendo una necesidad llevar la lección a través del ciclo natural del aprendizaje humano. Por eso, este repaso contiene las 4 etapas que lo caracterizan. Comencemos con la primera. Primer segmento, motiva, 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. La importancia de esta lección radica en el hecho de que conocer todas las herramientas de interpretación no tendrá valor si se queda todo en el terreno de la teoría. Por tanto, la siguiente pregunta será muy esclarecedora en este aspecto. ¿Estoy dispuesto a vivir lo que la Biblia me enseña o solo a interpretarla correctamente? Pues si te inclinas por lo primero, entonces este repaso te facilitará el camino. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Resumamos la lección de la semana en 3 aspectos claves en lo que a la Biblia se refiere: la memorización de ella, la reflexión en ella y la puesta en práctica, llevarla a la acción. Comencemos por lo primero, la memorización bíblica. Vivimos en una época en que memorizar algo es sinónimo de baja intelectualidad. Lo que más se persigue actualmente en los establecimientos educativos es estimular al estudiante a adquirir un criterio evaluador de lo que dijo alguien en lugar de que lo repita mecánicamente. Sin embargo, este modelo pedagógico no puede aplicarse a las Sagradas Escrituras debido a que, si bien es deseable el análisis y la reflexión de los escritos bíblicos, no pueden descartarse las bendiciones que se obtienen al incorporar a la memoria la palabra del Dios vivo. El mismo Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel, memorizó las Escrituras al punto de citarlas al pie de la letra. En sus diálogos con los escribas, fariseos y saduceos, y aún frente al mismo diablo en el desierto de la tentación, el Señor citó la Biblia de memoria. Para poder lograrlo, tuvo que pasar por el mismo proceso que todo ser humano debe seguir: repetirlas constantemente hasta dejar el texto fijo en la mente. Sin duda, como todo judío, aprendió en el hogar y en la sinagoga a partes considerables de la Torá, los profetas y los salmos. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues a la hora de ser probado por los eruditos de su tiempo, quedó claro que su sabiduría superaba la de ellos. Los argumentos más difíciles fueron deshechos con un escrito está, y las preguntas más complicadas fueron contestadas con textos del Antiguo Testamento.
Sin embargo, hubo algo que superó todo esto. Cuando se enfrentó en el desierto al enemigo en persona, quien lo tentó después de haberlo estudiado por 30 años, el Señor pudo vencerlo con un escrito está. Si leemos textos como Mateo capítulo 4, versículos 4, 7 y 10, vemos cómo la respuesta del Salvador ante cada tentación es respectivamente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Donde Adán y Eva fallaron al argumentar, el Señor venció al citar la palabra escrita. Esto es para nosotros maravilloso, ya que tras casi 6,000 años de pecado estamos en una terrible desventaja al compararnos con nuestros primeros padres que sucumbieron ante la tentación. Pero el Señor nos muestra un camino probado por su propia experiencia para vencer las seducciones del enemigo, la palabra de Dios. Esta sigue siendo viva, eficaz y cortante. Todavía es, y lo será por siempre, esa espada aguda de 2 filos con la que el Señor nos dotó en la guerra espiritual contra el león rugiente. Los textos bíblicos tienen la capacidad de hacer en nuestra mente lo que ningún otro registro escrito puede lograr: ponernos en relación íntima con Cristo, sin quien nada podemos hacer, pero con quien todo es posible. Memorizar la Biblia nos traerá al pensamiento declaraciones que nos capacitarán para enfrentar las pruebas, sabiendo que de la mano del Señor las podremos soportar. Recordar lo que la Escritura dice nos habilitará en el momento de la tentación, como pasó con nuestro Salvador. Pero pasemos ahora al segundo punto, la reflexión bíblica. En este punto partimos de la base de que si memorizar y recordar los pasajes de la Escritura nos permitirá responder a los argumentos más punzantes y a las tentaciones más fieras, pues reflexionar sobre ella con la guía del Espíritu Santo nos dará mayores victorias. En este punto, debo resaltar que Satanás también conoce la Biblia y la sabe sacar de contexto cuando la cita. En el ejemplo del punto anterior relacionado con la tentación en el desierto, podemos notar que el enemigo dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo capítulo 4, versículo 6. Pues es ahí donde la reflexión en la palabra, guiada por el Espíritu, nos resulta de gran importancia. No se puede tomar un texto de manera irreflexiva y aplicarlo fuera de contexto a la vida de uno o a la vida de otros sin meditar en él, porque puede llevarnos a decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Afortunadamente, la persona que vive en el Espíritu será iluminada por él si dedica tiempo a la reflexión diaria de la palabra de Dios. En Juan capítulo 16, versículo 13, el Señor dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Quiero resaltar la expresión Él os guiará a toda verdad, refiriéndose al Espíritu Santo. Solo quien está buscando la verdad en la palabra, que reflexiona sobre ella, que dedica tiempo, no solo a aprenderla de memoria, sino a escudriñar su significado, va a tener la bendición de la guía del Espíritu. No es lógico pensar que el Espíritu de Dios va a guiar a quien no está buscando nada. El terreno de la ciencia evolutiva es el único lugar donde el azar produce vida, orden, diseño y propósito. Y por supuesto esto es una falacia. Pero en la vida real, tanto en el plano material como en el espiritual, todo obedece a la infalible ley de la causa y el efecto. Solo quienes buscan reflexivamente la verdad en la Escritura serán conducidos por aquel que la inspiró a la correcta comprensión. Esto nos lleva a nuestro tercer punto: llevar la Biblia a la acción. Este es el punto final de nuestro escaneo de la lección y es el estado más alto en nuestra relación con la palabra de Dios. No solo es ventajoso memorizar la Escritura y reflexionar sobre ella guiados por el Espíritu, también debemos decididamente llevarla a la acción.
Santiago capítulo 1 versículo 22 es un texto muy enfático. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es una invitación seria a alcanzar un nivel muy por encima de la mera teorización de las enseñanzas divinas mostradas en la Biblia, para llegar a una vida comprometida con ajustarse al modelo por ella señalado. Muchos han querido evitar esto al poner en contraposición a Jesús con la Escritura y usan expresiones suyas como las que se encuentran por todo el Sermón del Monte, donde el maestro expresa: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículos 21, 27, 38 y 43. Aunque esto pueda sonar en primera instancia como oposición entre dos partes, el Señor mismo en ese sermón declaró tajantemente, antes de hacer esa primera declaración en el versículo 17: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Notan cómo en el versículo 17 dice esto y después a partir del versículo 21 dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Por lo tanto, no hay tal cosa como que Jesús contradijo lo que antes inspiró mediante el Espíritu, o que estar en Jesús es suficiente sin que haya necesidad de obedecer los mandatos bíblicos. La verdadera vida cristiana es llevar a la práctica diaria los principios que la Escritura enseña. La peor desgracia para un cristiano es tener esos principios solo en teoría, pero cuando pasa tiempo de calidad con la palabra de Dios y memoriza con reflexión y determinación de amoldar su vida con lo que ella dice, entonces la transformación del ser es una realidad irrefutable. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Bueno, ya que dedicamos tiempo a repasar estos conceptos, te invito ahora a resolver unas preguntas que nos ayudarán a trabajar en el terreno de la aplicación. Primera, ¿por qué crees que muy pocos toman en serio la fijación en su mente del versículo de memoria de la escuela sabática? Segundo, ¿cómo respondes cuando alguien te cita la Biblia fuera de contexto? Y tercero, ¿qué se necesita para pasar de la teoría a la acción en la vida religiosa? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Como tarea, te invito a que esta semana aprendas de memoria 1 Corintios capítulo 13. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. Vivir la palabra es mucho mejor que solo interpretarla. Llevemos a la acción cada una de sus enseñanzas. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en la escuela sabática. Recuerda que seguimos creciendo y compartiendo nuestra esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.